Hola, ¿qué tal? De nuevo con ustedes, avanzando en este proyecto llamado Cápsulas del Reino. Usted puede preguntar o se puede preguntar, ¿cómo puedo yo accesar a ese proyecto? Bueno, vaya a YouTube y busca tecnologías divinas y va a accesar directamente y fácilmente a nuestro canal Tecnologías Divinas, donde aparece este proyecto Cápsulas del Reino. Lo puede hacer con toda libertad. Todo esto se está haciendo por amor y en amor, para que todo el que quiera y tenga bien escuchar un planteamiento un tanto distinto a lo que cotidiana y tradicionalmente se enseña, usted lo va a conseguir allí. Son mis temas. Quiero decirles que no tengo la verdad. Nunca lo voy a decir porque no es así. Solo presento aproximados o aproximaciones a la verdad, porque la verdad no la tiene nadie. ¿Ok? Los textos originales desaparecieron. Existen son copias, y esas copias han tenido cantidades industriales de alteraciones, de modificaciones, de montajes, de tergiversaciones. Entonces es un problema bastante serio. Sin embargo, hay algunas copias que nos permiten ver ese hilo conductor sano, al cual pues no se le han hecho tantas alteraciones como en otros casos y en otros temas. Por ello, siempre es mi recomendación: no me crean nada. Simplemente usted dude de todo lo que le enseñen. La duda es un socio extraordinario para el aprendizaje. Dude y cuestione todo lo que le enseñen. Hasta no obstante, usted haga sus propias verificaciones, haga sus propios análisis para que pueda llegar a sus propias conclusiones, lo que realmente le da paz, lo que realmente le permite ver un rompecabezas, vamos a llamarlo así, mejor armado. ¿Ok? Bueno, les recuerdo que les habla desde la ciudad de Portland, Estados Unidos, su amigo y maestro en la plenitud del reino. Hoy vamos a continuar con la tercera cápsula del tema que hemos titulado La ley de identificación para la sustitución. Ley de identificación para sustitución. O lo que se conoce normalmente la ley del intercambio, lo que ocurrió en la cruz. Y hablando de la cruz, quiero en estos 15 a 20 minutos aproximadamente que tengo para desarrollar esta idea o para darle continuidad al desarrollo de este tema, quisiera reflexionar en este aspecto de la cruz, donde se han tejido una serie de hipótesis, de tendencias, de tesis, que a mi juicio nos aproximan mucho a la verdad. No voy a cuestionarlas de plano, simplemente yo voy a presentar porque mis críticas, cuando yo critico algo, que tengo como demostrar, digamos, su fallo, su poca argumentación, su poca consistencia para sostenerse como un aproximado importante de la verdad, yo presento mi opción y no me quedo en la crítica. Yo se lo recomiendo a ustedes que van comenzando con el estudio, con el aprendizaje y también con enseñar. Nunca haga eso. Si usted ve un tema que no tiene manejo de él, que no le conoce, por favor haga silencio. Estúdielo primero, estúdielo, analícelo. Y si usted consigue argumentos más fuertes, si usted consigue argumentos que puede confirmar, que son más fuertes, que son más veraces, y puede rebatir esa tesis, hágalo para usted primero. ¿Ok? No caiga en la diatriba de estar criticando que esto no es así, que eso no es como usted dice, y comienza el tira, el encoge. No, eso es muy desagradable, se lo digo por experiencia. Cámbiela usted en su interior,
cambie su imagen interna con respecto al tema y dele fuerza a lo que usted aprendió. Y listo, usted tiene su propia verdad, tiene sus propios hechos, ¿ok? Por causa de sus propias investigaciones que lo llevan a una feliz conclusión para su tranquilidad. Ok, el tema de la cruz, yo quiero primero leer el pasaje de 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, donde el apóstol Pablo dijo lo siguiente: al que no conoció pecado, esto es Cristo, porque Cristo nunca pecó. Cristo fue tentado en todo y él nunca pecó. Eso hay que tenerlo claro. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros, o sea, no usted y yo, Pablo y su audiencia, por ellos lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que Cristo en ellos fuese hecho justicia de Dios. O sea, un intercambio. Cristo va en su lugar, en el lugar de la humanidad de los tiempos de la Biblia. Y como Cristo no conoció pecado, sino que fue un hombre justo, esa justicia la toma el Padre, según Pablo, y la imparte en esa humanidad que estuvo extraviada o perdida en Adán por el pecado. Entonces, esa justicia viene a ser operativa, viene a traer un nuevo estándar de vida, una nueva condición espiritual en los seres humanos de aquellas generaciones incluidas en la Biblia. Eso fue el intercambio. Ahora, ¿qué significa la cruz? Que es un tema tan sonado. Sobre todo, esa parte donde Cristo dice, consumado es, que no creo, me parece, según mis propios análisis, con el respeto que merecen todos los que pues han fijado una posición distinta a la que yo tengo, particularmente tengo mi posición y es lo que quiero plantearle acá. Lo primero que quiero que vea, que entienda, que en la vida de Cristo, desde el momento que Él sale al ministerio público, a la edad de 30 años, comenzaron a abrirse muchos capítulos proféticos y otros a cerrarse, ¿ok? Eso fue así. Usted puede ver los evangelios y según la narrativa de los evangelios, siempre va a conseguir, esto fue lo dicho por fulano de tal, esto fue lo dicho por este otro profeta y por aquel otro y por este y por el de al lado. O sea, cada paso, cada hecho, cada acción que Jesús de Nazaret hacía, eso cerraba un capítulo profético porque se daba por cumplido y se abría uno nuevo. ¿Me estoy explicando? Entonces, cuando Él va a la cruz, tenemos que entender que ahí ocurrieron dos cosas, dos detalles que cierran un capítulo, pero se cerraron dos capítulos, corrijo, pero se abrieron dos nuevos. Por ejemplo, cuando Él va a la cruz, se está cerrando el capítulo de ser Él el sacrificio sustitutorio de la humanidad. Es decir, el capítulo del sacrificio se cierra allí momentáneamente. ¿Cuál es el otro capítulo que se cierra en la cruz? El capítulo que se cierra en la cruz, otro capítulo es que Él muere como el testador. ¿Por qué muere como el testador? Déjeme explicarle esto muy brevemente porque tenemos poco tiempo. Usted sabe que cuando alguien va a dejar una herencia, va a dejar bienes y fortuna, porque algún día va a morir. Él hace un testamento, llama a unos abogados, manda a notariar ese documento donde él va a repartir sus bienes a los seres más queridos y apreciados que él pueda tener, sean familiares por afinidad o sean amistades, etcétera, etcétera. Ese documento ahí va a establecer, va a rezar, notariado y certificado, firmado por abogados serios. Cuando ese testador muere, los abogados automáticamente habilitan un tribunal, si es posible, a la hora de que haya conflictividad entre los herederos,
el documento se lee, el testamento, y luego se procede a hacer la repartición de bienes. ¿Por qué? Porque ya el testador muere, pero mientras el testador esté vivo, no se puede hacer eso. No se pueden entregar los bienes porque siguen siendo de él. ¿Qué te quiero decir con esto? Jesús fue el testador de un nuevo testamento, que es el Nuevo Testamento que llega a sus manos a través de la Biblia. Cristo, cuando va a la cruz, él muere como el testador. A lo que voy con todo esto es a lo siguiente. Él muere como el sacrificio, y ahí se acaba el capítulo del sacrificio, pero resucita como el gran sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque un sacrificio sin sacerdocio no tiene ninguna acción, no tiene ninguna operatividad y no va a tener ningún efecto para los destinatarios de este sacrificio. Entonces él tenía que resucitar como el sumo sacerdote para ir a la presencia del Padre, al lugar santísimo que era el cielo mismo, y presentar su propia sangre, ya él mismo como sumo sacerdote. ¿Para qué? Para redimir, para remitir, aunque ya los pecados habían sido remitidos en la cruz, los pecados de la humanidad y de Adán, pues él presenta su sangre inocente, que fue lo que el Padre toma y avala. Su sangre inocente, su sangre que no pecó nunca, la sangre de un hombre que no pecó nunca, y por eso esa sangre es tomada como justa, y por eso que esa sangre llena los requisitos para redimir aquella humanidad. Eso ocurre, lo presenta ya, y es cuando, escúchese bien, es cuando el sacrificio de Cristo tiene efecto sobre el pecado. Mientras que Cristo no haya resucitado, el pecado no fue redimido. El pecado no fue sancionado y eliminado. No pudo haber sido sin que el sacrificio se hubiese completado, como lo fue presentar la sangre ante el Padre, que era quien estaba supervisando todo este proceso. Cristo hace esto, repito, se resucita como el gran sumo sacerdote, se acaba el sacrificio. ¿Por qué? Porque inmediatamente esa sangre fue tomada como acepta y el pecado pues queda sin efecto para efectos de Dios. Ahora bien, el otro capítulo que se cierra en la cruz fue el sacrificio del testador, porque ya una vez muerto, el testador ya entonces se apertura el primer paso, la primera fase para la entrega o la repartición de bienes. Pero tenían que estar los abogados o el abogado. En eso, entonces es que Cristo resucita en esa fase de abogado, porque abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, dice la Biblia. Entonces, como abogado, él comienza a tomar el testamento y lo lee, estoy hablando de una forma figurada ante el Padre, de una forma metafórica, y le dice: te recuerdo que aquí está la herencia, yo soy el abogado que certifico que estos bienes fueron designados a determinados destinatarios, los cuales fueron los miembros de la iglesia. O sea que la iglesia, naciendo, entraba de una vez a heredar, no a tener promesas. No, las promesas se hacen cuando el pacto se acuerda, porque un pacto es un acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo de un pacto? Cumplir con lo prometido. ¿Y qué era lo prometido? Lo que aparecía en ese testamento. Entonces, Cristo, cumpliendo estos dos capítulos en la presencia del Padre, el gran sumo sacerdote y el abogado defensor, ese capítulo quedó abierto hasta el año 70. Pero el sacrificio de la cruz, ese sacrificio quedó sin efecto cuando Cristo presenta la sangre, su propia sangre, para redimir o remitir o acabar con el pecado. Igual que el testador muere y su muerte queda confirmada cuando resucita
Cristo, el mismo testador, resucita como el abogado y se presenta ante el Padre y dice: yo soy el testigo de que el testador murió, aquí están las pruebas, aquí está la sangre, y aquí está el testamento donde se establecen todas las promesas, todo lo que estaba para ser repartido en su destinatario. Y punto. Capítulo cerrado, el sacrificio. Ahora bien, ¿qué quiso decir Jesús de Nazaret en la cruz cuando dijo: consumado es? No era el pecado, repito, porque esto lo ha creído la mayoría. La mayoría han creído que cuando Cristo dijo consumado es, se estaba refiriendo al pecado. No fue así. Cuando Cristo dijo consumado es, Él lo que está diciéndole al Padre es: ya cumplí con mi parte del pacto. Porque el nuevo pacto se estableció entre el Padre y el Hijo. Y la parte que el Hijo debía de cumplir en el acuerdo, la disposición y la condición de ese pacto para con Cristo, no para con la iglesia, para con Cristo, era que Él debía morir. ¿Ok? Él muere, el Padre considera justa, considera válida y suficiente su muerte. ¿Para qué? Para que el pacto termine, porque fue cumplido, para que el pacto se cierre como capítulo y las promesas, lo prometido, dejara de ser esperanza y se convirtiera en herencia. Por ello, Cristo como pactador cierra el pacto cuando se presenta al Padre, porque cumplió su parte en la cruz cuando dijo consumado es, y regresa en el Espíritu, porque Él, al estar allá como el unigénito Hijo, ¿ok? Porque, o sea, era una fase importante que Él tenía que cumplir. Él era tanto el unigénito como el primogénito, pero Él no se convirtió en el primogénito para coheredar juntamente, o para que la iglesia coheredara juntamente con Él, si antes no se presentaba como el unigénito del Padre. ¿Ok? Y esa fase del unigénito se empieza a cumplir, o se cumplió en la cruz, debo decir, en el trono, cuando heredó. Imagínense, heredó el trono de Dios, la autoridad del trono, heredó el universo completo. ¿Qué más herencia pudiera pedir el ser humano de hoy, de ayer, que las dimensiones, el contenido de una herencia? O sea, lo hizo, lo heredó, se sentó en el trono y luego desciende en el Espíritu, se mete en la iglesia para que la iglesia coheredara con Él juntamente. En las cápsulas anteriores yo explicaba el porqué de las partículas: en Él, por quién. Porque si usted no entiende estas tres partículas, que es lo que le dan acceso a ser parte de Cristo, y el ser parte de Cristo como su cuerpo, es lo que hizo que la iglesia heredara. Ya no hay promesas, no hay ni una sola promesa que Cristo no haya cumplido en el Calvario. O corrijo, no hay una sola promesa que no se haya heredado por causa de que Cristo cumplió el pacto en la cruz cuando dijo consumado es. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que la iglesia en el primer siglo, desde su mismo nacimiento, por ser la destinataria, entró a heredar, porque el pacto, y este punto hay que aclararlo, el nuevo pacto, lo que los teólogos llaman el pacto de la gracia, el nuevo pacto en la sangre de Cristo, tenía dos pactantes, que era el Padre y el Hijo. El Padre era quien hizo las promesas,
y les puso las condiciones al hijo para que el hijo cumpliera las condiciones y dispositivos de ese acuerdo, porque un pacto es un acuerdo, y el hijo aceptó. El hijo dijo: he aquí, oh Dios, que vengo para hacer tu voluntad. Hebreos capítulo 10, si mal no recuerdo. Por ahí, Hebreos 9 o 10, o 8, 9 y 10, por allí, por esos capítulos. Estas son enseñanzas improvisadas y usted debe buscar, debe investigar. Él dijo, según la narrativa del autor a los Hebreos, de que el verbo dijo desde la eternidad: he aquí, oh Dios, que vengo para hacer tu voluntad. ¿Por qué hay esta afirmación o esta declaratoria de que él venía a hacer su voluntad? Bueno, porque había un pacto que se había hecho desde antes de la fundación del mundo, y el que cumplía las condiciones del pacto, el que las iba a cumplir, era Cristo, porque la iglesia no podía cumplirla. Entonces, desde esa perspectiva de los pactantes, el pacto fue condicional. Cristo tenía que cumplir su parte, por eso es que cuando él la cumple, él dice: consumado es. Y el Padre, que es quien hizo la promesa, le dijo: toma, hijo, y se la entregó al hijo, no directamente a la iglesia, al hijo que era su unigénito. Entonces el hijo se convierte en el primogénito, o sea, para ser él el primero en el orden de una serie de hijos, él se convirtió en primero como la cabeza, para que el resto de sus hermanos heredasen juntamente con él. Es decir, fuésemos coherederos con Cristo. No nosotros, ellos. Esta parte yo veo que no se menciona ni siquiera entre los teólogos, los supuestos estudiosos de la Biblia. Cuando se habla de promesas hoy, los que aún piensan que están en Cristo, se quedan en que las promesas no se han cumplido. Por Dios, lo que se necesita es un poquito más de coherencia y un poco más de análisis para poder certificar que esto ya fue una realidad con una data de más de 2000 años de historia. De manera que usted y yo no tenemos absolutamente nada que esperar por lo prometido. Primero, porque la Biblia no se escribió para nosotros, se escribió para esas generaciones que están involucradas en ese libro llamado la Biblia. Nosotros simple y llanamente entramos ya siendo lo que somos, y nuestra herencia somos nosotros mismos, el ser, la plenitud del ser, de Dios, su pleno conocimiento, entendimiento, eso somos. ¿Ok? Nuestra herencia somos nosotros mismos. Bueno, que tenga un feliz día, un día abundante y lleno de mucha salud. Será hasta la próxima. Bueno, aclaro que esta es la tercera cápsula.